a los jugadores, a los que nosotros tengamos, contarles qué vamos a hacer. Entonces desarrollamos un poco la tendencia a estar preparados a lo que se viene. Como siempre les digo, pueden hacer preguntas, obviamente, y utilizar el chat. Así que nada, muy buenas tardes, muchas gracias, sinceramente, por este encuentro y arrancamos. Sí, bien, se escucha bien, también me están diciendo, así que perfecto. Muy bien. Perfecto. Módulo 3. Bien. Primero que todo, una de las cosas que vamos a hacer son algunas preguntas que ustedes me han hecho por el chat y que queda registrado. Y también en la encuesta mucha gente hizo preguntas, hizo acotaciones. Entonces vamos a trabajar con las preguntas que quedaron, que me parece que por más que uno no haya preguntado, puede ser que de alguna forma también le esté respondiendo a algunas preguntas que tenga. ¿Sí? Vamos a mostrarle un poco lo que sucedió, qué larga la encuesta, con las preguntas y las respuestas. Vamos a ver los derechos de los deportistas jóvenes, ¿sí? El desarrollo evolutivo de las personas, el rol del entrenador, el rol del capitán, y con respecto al fracaso y éxito, que hoy se habla mucho de eso, ¿estamos? Vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Qué sucede si un líder no delega porque desconfía? Muchas veces, el que asume la responsabilidad de liderazgo, por miedo a perder el liderazgo o por miedo de que las cosas no salgan bien, desconfía. ¿Sí? Entonces, con desconfianza es muy difícil delegar. Si yo no confío en la persona, es muy difícil delegar. Y acá viene la pregunta también. ¿Cómo voy a confiar en alguien si no soy capaz, ¿sí?, de delegarles cosas para poder realmente confiar? ¿Se entiende? ¿Cómo puedo lograr yo que una persona para mí caiga en confianza si yo no le doy la oportunidad de demostrarme que las cosas las puede hacer? A veces tiene que ver con esto de perder el liderazgo, pero también muchas veces tiene que ver con esto de que, y lo vas a hacer bien. Hace mucho tiempo escuché una frase, que el buen líder está en muchos lugares en el mismo tiempo, por la posibilidad y la capacidad de delegar. ¿Sí? Otra de las cosas que debemos entender, que un líder no puede estar en todo, no puede hacer todo. No puede hacer todo. Pero generalmente lo asumimos, que queremos hacer todo, y en esto de asumir, de querer hacer todo, lo que pasa muy a menudo, generalmente, es que se nos escapan algunas cuestiones y terminamos, obviamente, exponiéndonos demasiado con respecto a la función. Entonces, como todo pasa por nosotros, no exponemos tanto, porque cuando las cosas van mal, también es responsabilidad nuestra. ¿Sí? Otra de las cosas que es fundamental es esto de la confianza. Si yo soy capaz de delegar responsabilidades, da la posibilidad de transformar a las personas. Dentro de un grupo no puede haber solamente un líder. Hay muchos líderes de por sí, por cuestiones naturales, por cuestiones de formación, por lo que sea, porque también se quieren expresar. Entonces, nosotros tenemos que transformar. Nosotros tenemos que seguir construyendo liderazgos, más en las funciones que por ahí son actividades deportivas o sociales, donde el presidente asume la mayor de las responsabilidades y no forma a los que vienen. Entonces eso es fundamental. Tenemos que transformar a las personas para que cuando venga un líder, que nos continúe en nuestro trabajo, sea igual y mejor en lo posible. En lo mejor, igual si somos buenos líderes, si no es que no sea igual. Otra de las preguntas que me hicieron por el chat es qué hacer cuando el objetivo no se cumple. ¿El líder debe alejarse? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se va? ¿Se queda? Bueno, una de las cuestiones es reformular los objetivos. Hay actividades que uno abre el juego
para fundamentar o para de alguna forma construir los objetivos que tiene el común de la gente, ya sea un club, una asociación, o una escuela, lo que sea. Entonces por ahí abre el juego y dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos que buscamos todos nosotros? ¿Estamos? Entonces a partir de ahí, si las cosas no están yendo bien y vemos que los objetivos no se están cumpliendo, reformular las preguntas y reformular el objetivo y el proyecto. Estamos hablando cuando un líder está débil y cuando las cosas no están saliendo. Otra de las cosas que es importante es buscar apoyo dentro del grupo. Y el apoyo dentro del grupo, sin duda, está en los líderes, que están abajo de ese líder. Pueden ser los alumnos, los deportistas, los mismos de la misma comisión, los entrenadores, pueden ser un montón. Buscar apoyo, apoyarse. Pero obviamente, si el líder nunca escuchó al resto, va a ser muy difícil. Otra de las cuestiones es entender que todo tiene un límite. Todo tiene un fin, un final. Entonces, hasta cierto límite que el que conduce se da cuenta. En las actividades deportivas, en el caso de los entrenadores, nos damos cuenta cuando las cosas ya no están. Que ya no convencemos, que ya no hay una llegada a los jugadores, nos damos cuenta. El ambiente te lo dice. Y es una de las cuestiones que pierde el liderazgo. El liderazgo, cuando pierde el poder de convencimiento, está prácticamente quebrado. ¿Sí? Y por eso hay muchas veces que el líder tiene que hacerse al costado y bueno, esto es así. Muchas veces pasa. ¿Qué consejo me da para planificar en grupo? Bueno, con respecto al objetivo, esto del objetivo, cuando hablamos de planificar en grupo, si vamos a una actividad deportiva, que donde nosotros somos los entrenadores, se pueden plantear objetivos a mediano, a corto o a largo plazo con el deportista, pero no entrando tanto en el objetivo diario. Para eso está el entrenador, que formula el objetivo de la clase, del entrenamiento, del día a día, pero sí se pueden formular los objetivos que queremos cumplir en este lugar donde estamos, ¿cierto? Escuchar los objetivos y las opiniones es fundamental. Y esto de respetar lo que ellos quieren también. En el deporte infantil nos encontramos muchas veces que el objetivo que plantea un entrenador puede llegar a ser distinto al objetivo que se plantean los niños en sí. Entonces, por ahí, ¿qué quiere un niño de 12 años? Quiere jugar a la pelota, quiere jugar a hacer actividad deportiva. Y por ahí el entrenador o el club mismo exige al entrenador un logro deportivo. Y ahí hay dos objetivos que se enfrentan, que son durísimos, que me pasa día a día. Mira, le voy a comentar algo con esto. Un papá, fin de semana, y esto es cierto lo que me pasó, un papá fin de semana enojado por el entrenador porque su niño hacía 2 partidos que jugaba 3 minutos en cada partido. Entonces, yo hablé con el entrenador, hablé con el papá, una persona muy agradable, pero bueno, la verdad que estaba muy enojado, y hablé con el niño también. Entonces, yo le hago ver o trato de hacerle ver a los entrenadores que en la actividad deportiva donde hay traslado y hay gasto de dinero importante, todo eso, pero más allá de esa situación, en realidad todos los niños tienen que hacer la actividad y todos tienen que jugar. Imagínense en un papá donde hace un viaje de 30 kilómetros, donde abona la entrada y va a ver a su hijo 3 minutos. O sea, yo le decía, con un niño de 12 años. Entonces yo me pongo del lado del papá y le hago hacer ver al entrenador que en realidad los objetivos que se buscan no tienen que ver con el resultado. Siempre. Tiene que ver con la formación. Entonces ponerse en el lugar del otro. Y son cosas que pasan seguido. ¿Tá? Por eso es importante respetar los objetivos que tienen los demás. Y yo muchas veces le digo a los papás cuando me dicen, a mí en la escuela de fútbol no me gusta cómo trabaja el entrenador. Bueno, si está conforme, no está conforme, busque otra escuela que a usted le conforme. Porque lamentablemente no todos los objetivos son iguales para todos. ¿Sí? Bien. Esto de buscar objetivos que sean comunes para todos. Fundamental. Por eso vuelvo a reiterar,
Si usted manda al niño a una escuela de fútbol, a un club, a un deporte en sí, o a una institución, a una escuela, y no está conforme, bueno, no hay que perder mucho tiempo, pero sí tratar de respetar el grupo, el objetivo común del grupo. ¿Habrá objetivos individuales? Sí, siempre lo hay, pero siempre buscando el objetivo común cuando hablamos de grupo. ¿Está? Para los que se van sumando, les comento. Todas estas preguntas, hoy arrancamos con preguntas que han quedado en el chat y que han quedado cuando hicieron la encuesta, hicieron alguna pregunta y le interesó de que se hablaran de algunos temas. ¿Estamos? Dice, en una reunión del líder, el líder mayor nos contesta la pregunta, ¿qué se debe hacer? Miren, a veces vieron que el silencio es salud, ¿no? Pero ¿qué pasa con el líder? Si el líder se queda callado ante una situación, muchos pueden llegar a decir, no tiene nada que decir, ¿qué pasó? Se murió el líder. Y también el hablar mucho y decir mucho, también, viste, cuando busca la vuelta y no la encuentra, también no pierde un poco el liderazgo. El tema es encontrar el equilibrio justo. Anécdota. Estaba dirigiendo un equipo de fútbol donde un jugador que venía con unas lesiones, él sabiendo de antemano que no iba a jugar de entrada, de titular, cuando arrancó la charla técnica, que ya deberían estar todos cambiados, este jugador no estaba cambiado. Y siguió haciendo ruido, no me permitía. Entonces, en un momento, le digo que por favor haga un poquito de silencio porque quiero hacer la charla técnica. Y no hizo caso. La persona grande con trayectoria. Y no hizo caso. Entonces yo lo único que atiné fue, hasta acá llegó la charla técnica, que no había arrancado, vamos a hacer la entrada en carro. Eso fue algo natural que me salió a mí, pero también fue una demostración de liderazgo. ¿En qué sentido? De que una charla técnica en el fútbol, en el deporte en sí, es muy importante. Y más cuando son jugadores grandes de edad y tienen trayectoria. Entonces, de alguna forma, la responsabilidad pasa a la otra persona. ¿Se entiende? ¿Qué pasó en el partido? A los 15 minutos tengo que ponerlo porque tengo necesidad de ponerlo. Porque el jugador que está jugando se lesiona. Y tengo que poner este que venía de una lesión. Y lo puse, obviamente que lo puse. Lo llamé y lo hablé como si no hubiese pasado nada. Y después se construye ahí, porque después la persona se da cuenta y de ahí se construyó. ¿Sí? De ahí se construyó. Podría haber salido al revés. ¿Estamos? En este caso a mí me salió bien. Pero tiene que ver un poco con esto de que a veces hay que hablar y a veces hay que callarse. ¿Estamos? En el liderazgo. Hay un dicho que dice el que calla otorga, ¿cierto? Un dicho popular, pero no es tan así. No es tan así. ¿Sí? También es cierto que no responder es un sinónimo a veces de debilidad y que te va en contra de la fortaleza que uno tiene. Por eso, es que en realidad también es cierto que nosotros tenemos que ir aprendiendo a manejar los tiempos, que es la parte más difícil. ¿Hasta cuándo o hasta cuántas cosas digo y hasta cuántas cosas me callo? ¿Existen falsos líderes? Yo creo que sí. Cuando el objetivo del liderazgo es personal. Cuando va en contra, el líder va en contra del objetivo a nivel grupal como se ha planteado o como está establecido de por sí. Es eso. Un líder en un deporte en sí, un entrenador, tiene uno de los principales objetivos, el rendimiento, el llegar a un logro deportivo, que ahí está implícito. Pero si solamente es para uno solo y no para el común, y yo le aseguro que hay líderes falsos que van en contra del objetivo común, ¿eh? Y solamente piensan en el objetivo personal. ¿Tá? Se lo puede ver en deportes de conjuntos, donde el grupo y el ambiente es malo y el resultado es positivo. Porque no todos los grupos que están unidos logran cosas.
También los grupos que no están unidos, afectivamente, logran cosas, increíblemente. Y puede ser, no, pero no, profe, nosotros decimos que la unión hace la fuerza. Sí, es cierto, la unión hace la fuerza. Y seguramente que todos juntos somos más que uno solo. Pero también es cierto que hay grupos que logran objetivos a pesar de que en el grupo no hay buen ambiente. ¿Sí? Sucede. Bien. Otra de las preguntas, si en el grupo puede haber dos o más líderes, uno o dos más líderes, o más líderes. ¿Sí? Es difícil, pero los hay, ¿no es cierto? Es difícil porque uno tiene que ser determinante. Por ejemplo, dupla de entrenadores, dos directores en una escuela, uno a la mañana y otro a la tarde. Ante la misma situación, ante el mismo problema, ¿quién se hace cargo? Alguien tiene que hacerse cargo. Se puede dividir las funciones, pero alguien tiene que estar. Uno de los dos tiene que estar. ¿Sí? Por ejemplo, último mundial de la selección argentina, dentro del cuerpo técnico había dos líderes fuertes. Y los dos, en muchas cosas parecidas y en muchas cosas distintas. Entonces uno iba y le decía una cosa al jugador y el otro le decía otra cosa al mismo jugador ante una situación. Alguien tiene que asumir la responsabilidad del liderazgo. Los dos no. ¿Qué hacemos cuando el objetivo individual iba en contra del grupo? Miren, hablar, escuchar las opiniones, trazar nuevas metas. Va a haber objetivos individuales dentro de una actividad en conjunto. Y no está mal. El tema es que vaya esa individualidad en contra del resto. Entonces, trazar nuevas metas, charlar mucho. Miren, un ejemplo, que creo que ya lo dije. Si no fue acá, fue en otro curso. El equipo iba perdiendo 5-0 y el delantero hizo un gol y lo cantó como si fuera el gol del Mundial. Pero perdió 5-1 el equipo. Y ahí está en muchas cuestiones en el deporte. Para un equipo que gane 10-9, para los delanteros están súper contentos y los defensores y el arquero está triste. Está contento por el resultado, hasta ahí nomás, pero le hicieron 9 goles. ¿Se entiende? Entonces, los objetivos, todos queremos ganar, pero va a haber objetivos individuales que pueden estar contentos o no. El equipo ganó y el jugador suplente no jugó, no entró. Se disfruta igual, es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Bien. La presión de los líderes con respecto a los dirigentes. En el deporte, los dirigentes quieren logros. Y muchas veces no se invierte para lograrlo. Entonces, en una actividad deportiva, el dirigente dice, este equipo tiene que salir campeón. Y no tienen elemento deportivo. Y no tienen dónde dejar la ropa. Y no tienen dónde cambiarse. Y no tienen. Pero el logro es salir campeón. Entonces ahí viene la frase, como sea. Como sea. El como sea no es mucho más fuerte que una organización seria y con objetivos claros. Entonces, ¿qué pasa con el liderazgo? ¿Sí? Tiene que prepararse, porque estas cosas pasan. Miren, en cualquier lugar, sea un club, una escuela, lo que sea. Yo estoy en una escuela y quiero que mis niños aprendan mucho más y hoy con todo lo que es la conectividad y qué sé yo, conectividad y qué sé yo, y no podés. ¿Me entendés? Entonces vos querés darle lo mejor, qué sé yo, y de pronto tenemos que asumir retos que no nos van a permitir que las cosas salgan como uno quiera. Hay que prepararse a la falta de... El liderazgo con la comunicación de los padres. Dar la cara. Dar la cara. Y tener relación con la familia, con los chicos, con los niños, con los jóvenes, con las jóvenes, con todo. Dar la cara. Si no, no puede ser líder. Si no, no puede ser líder. ¿Por qué? Porque el líder tiene que asumir la responsabilidad, a pesar de que no es problema de él, digamos. Es problema de él, porque él lleva un liderazgo. Pero quizá el problema
realmente no es de él, pero lo tiene que solucionar para el bien de todos. Esto, de que uno tiene que hablar con un papá por un problema que tuvo un papá con un entrenador, por una cuestión de objetivos. ¿Se entiende? Y la responsabilidad del que coordina o el que lleva adelante el liderazgo. Dar la cara. Dar la cara. Hay muchas preguntas del otro lado siempre. Y hay pocas respuestas de este lado. Entonces, hay que prepararse para estar. Para estar, hay que estar. ¿Cuándo un líder deja de ser líder? ¿Qué creemos? Cuando no convence. Cuando no convence. Simplemente, ¿no? ¿Sí? Cuando hay dentro del grupo alguien que fluye y empieza a superar el liderazgo del propio. ¿Sí? Cuando no se actualiza, cuando no se capacita, cuando no tiene intención de cambio, cuando mantiene una receta y la receta en algún momento se tiene que cambiar. La receta de la abuela no, esa no se cambia nunca. ¿Estamos? Esa no se cambia. Cuando no es creativo, cuando no motiva, y se acuerdan que hablamos de qué es lo que era la motivación. La motivación, ¿qué es? Tener un motivo para ir para adelante, como quien dice. Pregunto del otro lado. Me pregunto del otro lado. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, estamos escuchando bien. Gracias. Seguimos. Perfectamente. Gracias, seguimos. Bien. Por una situación disciplinaria, pero por no aceptar una orden, esto tiene que ver con el capitán. El capitán no acepta una orden en el caso del liderazgo del entrenador. ¿Qué hago? ¿Le saco el brazalete? ¿No le saco el brazalete? ¿Lo llevo al banco? Es un caso donde el capitán no quiere salir de la cancha porque va a ser sustituido. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, primero que todo, es infinito lo que podemos llegar a hacer. Si yo elijo que un deportista, dentro de un deporte en conjunto o donde sea, va a ser el capitán, el líder del grupo, lo tengo que elegir por cualidades, por capacidades, porque me ha demostrado que lo puede ser. Ante una situación simple, porque es simple, que molesta, pero es una de las, generalmente no pasa, pero pasa, voy a sacarle el brazalete, lo voy a apartar del equipo. Si yo tengo que tener mucha más herramienta para evaluar la capitanía y entender que, miren, los jugadores no quieren salir ninguno, el deportista, los chicos, los niños y los grandes, no quieren salir, quieren jugar todo el partido. Entonces, ahí está también un poco el líder, ¿sí? Generalmente, ¿a qué vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a lo más fácil, o a lo que generalmente se aparta del grupo, se cambia la capitanía, Yo creo que no. Si yo lo elijo porque estoy convencido, porque es un tipo que es puntual, porque me ayuda en el grupo, porque es un liderazgo que me permite ser mejor líder, ante una situación se charlara, se hablara, fíjense en que a veces hasta se busca que pida perdón frente al grupo, lo cual yo, si no nace de la persona, yo no me parece que haya que proponerlo. Me parece que tiene que ver un poco con la madurez, como también tiene que ver con que si está bien o mal, no lo sé, si está bien pedir frente del grupo disculpa por un tipo de situación. Ahora usted me va a decir, no, sí, profe, tiene que hacerlo. Miren, hay que ver la cara del cliente. No siempre es igual para uno que para otro. Y yo le aseguro que hay veces que uno ante la misma situación responde distinto. ¿Sí? Bien. Otra más, delegando responsabilidades. Acá era una que tenía que ver con lo anterior, creo. La pregunta esta era, ¿cómo? Le falta la pregunta, pero yo me acuerdo bien. Esta pregunta
¿cómo yo hago para crear dentro de un grupo un líder? Delegando responsabilidades, fortaleciendo su autoestima, porque realmente necesitan del que está bien las cosas, que se pueden hacer mejor, el aliento, el motivo, la motivación. Reconociendo valores de liderazgo, que se presentan a veces de forma natural, como el carisma, el compañerismo, la dedicación, qué sé yo, la preocupación por el otro que esté bien. Bien. ¿Se forma mal un niño si le transmitimos malos hábitos? Claro. Estamos hablando de construir el liderazgo en un grupo. La pregunta era si nosotros podemos entrenar a los niños para que sean líderes. Y dentro de la pregunta decía, ¿se forman mal? Y si hay malos hábitos, malas costumbres, desde el líder principal que somos nosotros, y obviamente que vamos a formar mal. Miren, anécdota, hace un par de semanas atrás, fui a ver el fútbol local y un niño de 10 años insultaba de una forma terrible y su padre estaban al lado de él y todo era una fiesta porque el niño insultaba. Y el niño fortaleció su liderazgo frente al resto con 10 años haciendo un acto de mala educación. Entonces, ¿se puede formar un niño con malos hábitos de liderazgo? Por supuesto que sí. Todo depende de la cabeza. Después hay una pregunta ahí que con respecto un poco a lo que es el liderazgo político, algo así, sin trabajar fuertemente con la idea, investigué un poco, ¿no? Y esto del liderazgo aristocrático, según Platón y Aristóteles, encabezan una idea que el liderazgo político era de los intelectuales. Y aquellos que tenían virtudes por su experiencia con respecto al conocimiento del mundo. Sería muy lindo que ese tipo de liderazgo nos liderara y nos llevara adelante. Me interesó la pregunta y hay un montón de más, porque seguramente quizás ustedes hayan hecho alguna o hayan aclarado alguna y que la voy a seguir tomando para la semana que viene. Les aseguro que no puedo dar una clase de solamente respuestas. Pero cuando venía para acá, cerca de las 4 de la tarde, una persona me había mandado una pregunta por WhatsApp sobre qué pasa si dentro de un grupo vemos una persona que tiene un problema de adicción. Y la pregunta era, ¿lo separo del grupo o lo mantengo en el grupo? Miren, creo que está demostrado que una persona a nivel social mejora, crece y se supera siempre en grupo mucho más que en la parte individual. Y a mí me parece, con respecto a algunas situaciones que es muy de común en la parte social hoy, es muy común, que el grupo tiene que ayudar a mejorar, a comprenderlo y a apoyarlo. Miren, yo le voy a comentar, creo que se los comenté la semana pasada con un chico que tenía un problema sería de un problema, no una enfermedad, pero un problemita a nivel psicológico, y donde dentro del grupo había una sensación de malestar en muchas situaciones, pero era causada por este problemita personal que tenía este deportista. Entonces, no con el permiso, porque él generalmente cuando está dentro de los planteles y cambia de plantel, él le dice, yo tengo este problema, me pasa esto, conózcanme. Entonces, me parece que cuando el grupo se compromete en la ayuda al otro, es mucho más fácil la recuperación. Y yo creo que separar de plantel a una persona por un problema, creo que es lo peor que se puede hacer. Pero vuelvo a repetir también que hay límites. Entonces, primero no lo puedo mandar a que entrene solo, pero también es cierto que necesita el grupo. Pero también es cierto que si el líder, nosotros, no podemos ayudarlo, hay que apoyarse en manos profesionales también. Tampoco tenemos la obligación de responder todas las necesidades que a veces superan nuestras posibilidades. Eso
¿Se entiende? Ahora, sí creo que hay que ayudarlo dentro del grupo. ¿Perfecto? Eso para una compañera que nos preguntó. También hablaban, volviendo a esto, perdón, del liderazgo aristocrático, que en la época de la monarquía, el liderazgo era, el político y económico, era heredado, ¿sí? Pero también podemos hablar de otros tipos de liderazgo, ¿sí? Que tienen que ver con la parte de la aristocracia, la nobleza, la clase alta, que tiene que ver también con esto de la herencia, pero también hay aristocráticos del saber. Hoy se ve mucho en el caso de la gente que tiene un dinero, que gana un dinero importante, entonces son aristocráticos. Tiene un poco que ver todo esto más, de alguna forma, más de diccionario, digamos, ¿no? Vuelvo a reiterar, ojalá que tuviésemos esa posibilidad. Bien, seguimos. ¿Qué nos da la encuesta? El líder, ¿nace o se hace? El 75%, ustedes lo ven, son ambas cosas. ¿Estamos? Después hay un gran porcentaje con que se construye y después un bajo porcentaje con que nace. Esto es lo que ustedes respondieron. Esto es una estadística, ¿sí? No tiene nada que ver en contra de ustedes. ¿Qué tipo de líder eres? La mayoría habla de que tiene muchas cosas de lo formal y tiene muchas cosas de lo informal. Entonces es importante tener recorrido en la vida de la parte social, de la calle, sí, claro, de la experiencia que uno asume, sí, claro, pero también tiene que ver con esto de la formación. Entonces, hay líderes sociales, hay líderes dentro de lo formal, pero yo, como líder, ambos. Y un porcentaje interesante, ¿no? Muy interesante. Bien, casi una. Bien, distinto estilo de liderazgo. Será por el ámbito que nos toca mucho. La mayoría le da del lado del liderazgo desde la capacitación, de que estamos frente de una formación, ya sea deportiva, académica, lo que sea. Yo se lo quería mostrar esto, por favor. Virtud de un líder, motivación. El motivo que te lleva a hacerlo. ¿Sí? No, seguramente a mí me ha pasado que habrá llegado un momento de decir, ¿por qué hago esto? ¿No? Entonces buscar e indagar de vuelta los motivos. Yo en ese aspecto ya estoy cocinado. Bueno, ¿crees que un líder delega pierde poder? Eso es lo que pensamos. Entre creer y que suceda hay una diferencia. La teoría del liderazgo situacional, esta es una pregunta que si ustedes no vieron el PDF, no es que la contestaron mal, pero es una pregunta así tramposa. Y la respuesta, que es ordenar, persuadir, participar y delegar, tiene que ver con algo que yo fundamenté o que yo di un ejemplo, pero todas son válidas de alguna forma u otra. La que... donde hay una que también tiene un poquito... Mandar, por ejemplo. El líder debe mandar y capaz que digamos que no. Y después lo hagamos. O sea, ¿se entiende? ¿No? Pero esa es una pregunta muy tramposa, así que, bien. El líder debe ser simpático, sé yo, bueno, motivador, de vuelta motivador, ¿no? Comunicador. Y miren, a mí me sorprende mucho que el líder debe ser negativo también. Esa es una pregunta por el alto porcentaje, pero bueno, es lo que ustedes creen, en mayorías. ¿Has visto los videos? 88% sí, y ahí yo no les creo mucho, pero bueno. Bien, tiene que ver con la calidad también. ¿Cómo muchas organizaciones hablan sobre los derechos de la infancia y la adolescencia? Y este tema tiene que ver o pasa por el costado del liderazgo, en algún aspecto. ¿Por qué digo que pasa por el costado del liderazgo? Porque en realidad esto es lo que debería ser.
pero lo que debería ser, pero no lo es. Derecho a participar de la competencia de deporte. Por eso pasa por el costo. Derecho, o sea, los niños tienen derecho. O sea, el líder tiene que hacer cumplir el derecho que tienen los niños. De una competencia deportiva, de participar. Participar. Que sea adecuado al nivel que ellos tienen. Entonces, un niño de esta zona va a enfrentar al mejor equipo del país. Es lindo, es bonito. Che, vamos a jugar con mi equipito del barrio contra Boca, en la cancha de Boca, en la Bombona. Qué lindo. Llegan ahí y se comen 30 goles. Entonces, tiene que ser al nivel del niño. Porque no lo forma. No lo forma. ¿Sí? Tiene derecho a entrenar con gente calificada, ¿sí? Y con preparación. Y con preparación. Tiene el derecho, ¿sí? A ver, que tenga cualidades, que tenga conocimiento. Tiene el derecho, ¿eh? El derecho. Esto es para niños y jóvenes. Esto a nivel mundial. Derecho a jugar. ¿Sí? Esto del derecho a jugar como un niño, como un joven y no como un deportista, como un jugador de fútbol. Los niños juegan al fútbol, pero la mayoría, jóvenes y niños, no son deportistas de alto nivel. Entonces, tienen el derecho de disfrutar y a medida del niño. ¿Está? Y no exigirle lo que se le exige a un jugador profesional. Miren, por ejemplo, muchas veces se los sube de categoría a los deportistas para que adquieran una experiencia. Pero tiene que haber con esto, con todo esto, que esté a medida del niño. O sea, yo quiero que el niño juegue en reserva con 15 años. Primero que lo pueda hacer. No porque tenga 15 años, quiero que todos vayan y jueguen en reserva con 15 años. Entonces, para que asuman la experiencia. ¿Qué experiencia? Porque la cabecita de un chico de 15 años no es igual que a otros de 15 años. ¿Se entiende, no? Lo digo porque me pasa desde muy cerca muchas cosas que les cuento. Entonces vos ves que un niño de 12 años, los papás, la mamá, el día anterior a la actividad lo mandan a dormir a las 9 de la noche y el chico no sabe qué hacer hasta las 2 de la mañana, que da vuelta en la cama porque el niño se tiene que concentrar en el partido. El niño juega el partido de fútbol. Se puede jugar el día anterior con 12 años y puede jugar 10 horas al fútbol, va a jugar y al otro día tiene que seguir jugando. ¿Se entiende? Y no es un deportista profesional a los 12 años, ni a los 10, ni siquiera a los 17 años, porque el nivel de competencia no le va a permitir ser deportista el día de mañana. Respetar lo que ellos quieren. Tienen derecho a intervenir, ¿sí?, en las decisiones. Si quiere hacer la actividad deportiva, la hace. Si no la quiere hacer, no la tiene por qué hacer. En esto de decirle a los papás, no lo mande a la actividad de fútbol si el chico no le gusta el fútbol. Estos derechos que son a nivel mundial, yo no digo que son condenables, porque nadie que no cumpla esto va a terminar preso. Pero lo tenemos que hacer costumbre nosotros de que estas cosas se tienen que cumplir. Y ahí tiene que ver el poder del liderazgo. Creo yo, hablando de la formación. Tienen derecho a participar en una actividad con un entorno seguro y con elementos adecuados. ¿Se entiende? La cancha de básquetbol segura, la red del voleibol, el arco de fútbol. Tienen los derechos. ¿Sí? Pero.
Claro. Claro. Déjame que comente. Acá un profe está comentando el tema de el patio de juego, de actividad deportiva con las losetas en distintos niveles, se salen las puntas seguramente, y eso es un peligro. Claro. Claro. Es un derecho. Claro. Claro. Porque hay muchas cosas que se dan por entendidas y en el final, si nosotros no somos capaces de... Hay muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que tratar de asumir, cuando asumimos la función de liderazgo. Los jóvenes, los niños tienen la posibilidad o deberían tener la oportunidad de iguales, para todos por igual, para hacer de alguna forma un mundo más justo, ¿sí? Entonces, esto de llevar en una actividad deportiva que puedan jugar todos, que tratar de manejar el tiempo, que todos podemos jugar 10 minutos y todos los jugamos, ¿estamos? Son derechos. Me parece necesario en el ámbito, fíjense en que nosotros en la encuesta, ¿qué nos dice la encuesta? Que la mayoría venimos de la parte formal y no formal, pero también venimos de la mayoría de la parte educativa o pretendemos educar o enseñar. ¿Está? Derecho a ser tratado con dignidad. No seas cagón a un niño. No seas maricón, por ejemplo. De los padres, de los entrenadores, de los maestros, de los demás padres. ¿Sí? El trato con dignidad. Y acá nos pasa mucho en el deporte más popular que lo que se ve arriba se traslada abajo. Lo que se ve arriba. Una vez, discutiendo con una persona, yo le decía, ¿por qué venís a insultar? Y bueno, si la cancha es para eso. Eso es lo que me contestó. La cancha es para eso. ¿Cómo no voy a insultar en una cancha? Y yo le aseguro que todavía hay esa gente que piensa eso. Y mucha gente. Le da derecho a todo. Bien. Sí. Tiene derecho de practicar una actividad deportiva y divertirse. Pasarla bien. ¿Estamos? Perfecto. Seguimos. No se me aduerman, por favor. Desde la parte evolutiva, nosotros vamos a dividirlo de ciertas capacidades, las capacidades cognitivas, las capacidades del pensamiento, de las características afectivas, de la parte de la evolución de las personas, de los niños. Entonces, hablamos de lo cognitivo, principalmente tratando de desarrollar todo el intelecto, todo el conocimiento. ¿Está? Entonces, un niño, una niña, un joven o inclusive un adulto tienen que aprender en las nuestras horas. Tienen que aprender. Y nosotros tenemos que permitirle a ellos que vayan a aprender, enseñar. De la parte afectiva, lo hablamos en tres aspectos. Según la profundidad, esta es la relación que nosotros tenemos con respecto a los que, con los niños, los jóvenes que llevamos adelante, ¿no? Desde lo emocional, lo consideramos que algo medio superficial. Aunque cuando se gana, cuando se pierde, las emociones están a flor de piel. Pero no es lo más importante. ¿Está? Desde las pasiones que podemos sentir en un deporte o lo que sea, lo tenemos como que algo que sí, que en cierto momento importante, el tema de la pasión. También hay psicólogos que dicen que la pasión es enfermiza y la relacionan a la enfermedad. ¿Sí? Quizás lo más importante son los sentimientos. Entonces nosotros, dentro de lo que es la enseñanza y pretendemos que el niño vaya creciendo y aprendiendo, y el joven y las niñas, lo que nosotros nos tenemos que apoyar muchísimo en la parte de los sentimientos. Porque ahí es donde se hace fuerte
el lazo con la persona. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer huellas, tenemos que rayar esa cabecita, tenemos que llenar de experiencia, y le aseguro que por ahí la emoción de haber ganado o lo momentáneo, la pasión por un equipo de fútbol o por lo que sea, no son tan importantes como el sentimiento del querer, del aprecio, de sentirse bien, de sentirse reconocido, aceptado. Bielsa dice que a los jugadores hay que quererlos, porque de esa forma uno es capaz de entregarse al otro. Cuando uno quiere, miren, muchos entrenadores, mucha gente, no, es amigo de los jugadores. Esa es una frase. Y yo creo que la palabra amiga es muy amplia, ¿no es cierto? Pero sí creo que tiene que ver con el quererlos. Porque hoy escuchaba de pasada, así por la televisión, un reportaje a Di María, que él quería estar en la selección argentina, entonces tiene una muy buena relación, a pesar que los medios decían otra cosa en ese momento, con el entrenador de la selección. Entonces él contaba que le pedía, por favor, llévame a la selección, aunque sea suplente, quiero estar. Dice que fue tanto la conversación que los dos lloraban. Porque hay una relación de cariño. Los dos lloraban, tanto el entrenador como el jugador. Y eso tiene que ver con la entrega del entrenador. Podemos estar conforme o no con el entrenador, quizá porque ganó un logro, pero yo, que me gusta el fútbol y que estoy metido, yo, a pesar que es una persona joven con poca experiencia dentro de un seleccionado y qué sé yo le veo un manejo de grupo fantástico. Un tipo que llora al lado del otro, le está demostrando que lo quiere, se entiende, pero aparte he visto un montón de otras cuestiones que hacen a la conducción del liderazgo. Yo en serio le digo que me encantaría tener la posibilidad de escucharlo a Scaloni y hablar del liderazgo, porque me parece que es un ejemplo de liderazgo. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al tema de los sentimientos, de querer, que se sientan queridos. ¿Qué pasa en el deporte? El que juega se siente querido y el que no juega se siente no querido. Entonces, ¿qué pasa? Los padres dicen, no, me lo usa, cuando necesita me lo pone, que si no, no lo pone. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Le tiene idea a mi hijo? El chico no se siente querido. Y un papá, cuando ve a un niño, su hijo frustrado, se siente mal. Y cualquier padre haría cualquier cosa por el hijo. Entonces, esto... Crear Sí. Claro, la mística, el profe acá Cota. La próxima vez, profe, me va a venir a hablar acá, porque si no se me van a enojar los que están del otro lado. Habla un poco de recuperar la mística en el caso de las Leonas en el hockey de la selección argentina, ¿no? Tiene que ver con el arraigo, con el sentimiento de equipo y todo eso. Características motrices, bueno, que quizás son importantes, son determinantes. En edades tempranas, la parte física, cuando hay superioridad de un niño al otro desde la parte física, se confunden muchas cuestiones desde el aprendizaje. Por ejemplo, si vamos a jugar al básquetbol y el niño de 12 años tiene 1,70 m, cuando la media es de unos 40, 45, obviamente su posibilidad de crecimiento hace diferencia, porque va a estar más cerca del aro, va a poder agarrar los rebotes y va a poder hacer más tanto. Hasta cierta edad, donde el niño se iguala con el otro. Si no aprende en esa etapa a la técnica y un montón de cuestiones, cuando se igualen allá como a los 15, 16 años, y no digo que se igualen en altura, pero sí en conocimiento, esa persona que se apoyó solamente en la parte física, motriz que la genética le dio, no aprendió y a los 14, 15, 17 años dejó de hacer la actividad deportiva. Porque ya lo superan los que estaban anteriormente que no lo podían
alcanza. ¿Se entiende? Bien. Yo siempre voy tocando esa parte, la parte motriz, porque la veo todos los fines de semana en el fútbol infantil. Todos los fines de semana. No veo un partido, yo me veo 6 partidos de niños, 7 partidos de niños y 2 de mayores. En vivo, ¿no? Entonces, dentro del liderazgo, y que muchos de nosotros estamos en distintas edades trabajando, por ejemplo, la maestra de grado de mi hijo de 6º grado es la misma maestra de mi hijo de 2º grado. O sea, el liderazgo ahí es distinto, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hace? Bueno, tendrá, y es muy buena maestra, y la verdad que tiene un buen manejo con los niños, entonces tiene que tener un conocimiento de las evoluciones, ¿cierto? Entonces, desde el conocimiento, esto tiene que ver con la docencia que nosotros y el liderazgo lleva adelante. ¿Qué pasa con los niños? Desde los 8 años, ahora usted me dice, ¿por qué no tocamos el de 7, el de 6, de 5 para abajo? El de 7 y el de 8 están muy cerca. Pero esto de liderazgo deportivo principalmente, a pesar que hay deportes que empiezan a los 4 años, para mí, sinceramente, un niño de 4 años que haga fútbol, me parece que va en contra de del aprendizaje en sí. Ahora, si juega la pelota a los 4 años, pero porque le llama la atención el elemento y porque rueda el elemento y va atrás, pero no está haciendo fútbol, ¿no? Es una escuela de fútbol con 4 años, más que escuela de fútbol en una guardería, ¿no? Un caso. El niñito, claro, 4 o 5 años jugando al fútbol, y el niñito era el arquero, ¿no? Y en un momento que no le venía la pelota, se sentó al piso y se puso a jugar con la tierra. El padre, de fuera de la cancha, Pedrito, atende el partido. 4 años. Atende el partido. Lo peor de todo, que vino otro y se sentó a jugar a la tierra al lado de este. Claro, este padre que le exigía a su hijo, le llama la atención al padre, fíjate lo que está haciendo tu hijo, me lo está distrayendo. 4 años. ¿Sí? Bueno, en el caso de esto de los 8 años son fantásticos porque empiezan a descubrir los grupos, son imaginativos, curiosos, impacientes, manifiestan atención y ellos constantemente necesitan que lo estés mirando. Entonces te tocan, ¿viste? Profe, vio, y vos te están tocando el pie y te están empujando. Bien, son muy subjetivos, son imaginativos, todavía creen en nada, ¿no es cierto? Y la parte afectiva, vamos a ir un poquito rápido, son un poquito egocéntricos, ¿sí? E individualistas. A partir de los 7 y 8 años, ahí se rompe esa parte del egocentrismo. Entonces, voy a decir, al nene de 5 años, préstale la pelota a tu amiguito. No le presta nada porque no va a querer, porque tiene que ver a su estado evolutivo. Son individualistas, no son egoístas. Tiene que ver, entonces, bueno, esto de romper un poco con los esquemas, ¿no? Pocas veces son generosos. Qué malo que el nene. Sí. Pregunta. No, esto que dice ahí es porque en esa edad te va a hacer Totalmente. tocar la pelota y no pensar en, bueno, tengo que ir al espacio porque me la va a pasar. No Totalmente. Aparece ahí, no me la pasa. Claro, no me la presta nunca, no me da pase. El tema es cuando copiamos más y a esa edad le exigimos a los chicos que juegan como el Barcelona los pases. Y lo más que quiere es tener el elemento. Bien, digamos. Buscan y desean la aprobación de los adultos. Bueno, eso nos pasa a todos en todas edades. Hasta en casa me pasa. Bien, no, gracias a Dios vamos bien. Características motrices suelen mi señora, mira qué tonto este chico, pero bueno, es así las cosas. Suelen presentar desequilibrio en la coordinación, ¿no? Están aprendiendo. Bien, vamos pasando esta. Muy poco. Sí, hacen natación mis hijos más que... Sí. La resistencia es baja y se cansan con facilidad. Esto de que se cansan rápido, miren,
Un niño de 15 años, el sábado, lo llevan a jugar en mi club a la reserva, donde hay jugadores mayores de edad, como una experiencia. Esa experiencia se convirtió en una experiencia demasiado exigente porque el niño jugó todo el partido. Cuando uno está, el objetivo principal ese de sumar experiencia. El objetivo es que se forme, que tenga experiencia de compartir, bueno, en estos casos no hay vestuario, pero por el tema de la pandemia, pero sí ver jugadores que son más grandes, otro trato del entrenador, porque es distinto al que tiene la categoría. Al otro día, juega con su categoría. Y a los 20 minutos pide el cambio. Ahí se rompen los objetivos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque un niño, acá lo dice, se cansan con facilidad. ¿Qué pasa con un niño de 12 años? Se cansó y se paró. No sigue corriendo. Pero un niño de 15 años da todo en todo momento. El sábado dio todo. El domingo arrancó dando todo. Pero a los 20 minutos se cansó. Por eso es importante el tema de cómo manejo las cargas, si se quiere. Características de los niños de 9 a 12 años, ya obviamente toman mucha más atención. Fíjense ustedes que nos debe estar pasando ahora, ¿no? A partir de los 15 minutos, nuestra atención se empieza a perder. Y se va. Y algunos en este momento estará pensando que va a ser el fin de semana. Y después vuelve la atención. Y después nos vamos de vuelta. Imagínense en unos niños, mucho más. Pero obviamente a esta edad ya empiezan a tener mucho más atención a las cosas, son curiosos, creativos. Fíjense que entre los 8 y 12 años hacen actividades deportivas distintas, van a scout, arman grupos, quieren hacer de todo. Ya empieza esto, que la realidad y lo palpable es mucho más importante que lo imaginativo. Ya no creen que venimos de una cigüeña, entonces ya conocen otra cosa. ¿Sí? Estoy pensando algo que Luis iba a comentar y me da gracia. En mi casa tengo 2 gansos. ¿En serio? 2 parejas. Perdón, una pareja. Que sí, ya esto de lo grupal me tiene el problema. Y mi hijo de 7 años dicen que se pelean por el lugar en lo que es un fuentón que tienen por el agua. Pero los más grandes saben que no se pelean por el lugar, sino que hay una cuestión natural, el macho y la hembra. Uno arriba del otro. ¿Se entiende? El más chico interpreta una cosa totalmente imaginativa. Se están peleando por el lugar. El otro ya sabe que es por otra cosa. ¿Bien? Entonces me causó risa porque digo, ayer lo escuchaba y digo yo, qué fantástico que son. Bien, la característica afectiva ya empieza a disminuir el tema de la timidez, son cautelosos, atrevidos, algunos más atrevidos que otros más vergonzosos que otros. Ya te empiezan a discutir, no, eso está mal, qué sé yo. Los papás lo vemos muy seguido eso. Y la característica motriz, la coordinación mejora mucho más, responden a mejores esfuerzos y a estímulos de la resistencia. Bien. ¿Sí? Se recuperan mucho más rápido de la actividad. Ya vamos pasando esto un poquito más rápido. Dentro de la edad ya de la preadolescencia y la adolescencia, atención, intelecto, bueno, mejoran todo esto. Ya a esta edad empiezan a direccionarse lo que quieren ser a algunos, pero también yo siempre digo que en esta edad ya saben lo que está bien y lo que está mal. Entonces cuando un padre viene a discutir algo, no, porque mi hijo no se dio cuenta, no, hay cuestiones que los chicos ya saben, lo que está bien y lo que está mal. Aparte en la escuela y en la misma educación, terminan los chicos aprendiendo ciertas cuestiones que saben que están bien y que están mal. Bien. La parte afectiva, empieza a aparecer todas las cuestiones sexuales, obviamente. Mucha inestabilidad. Se enamoran y sufren mucho después. ¿Tá?
Bien. Bueno, muchas discusiones, se opinan de lo demás, son vulnerables. Son vulnerables. Fíjense en usted, a los que le ha tocado el liderazgo en edad de los 13, 14, 15 años, cómo ellos empiezan a buscar el respaldo en el líder, en el entrenador. Porque se hacen tantas preguntas y a veces no tienen quien les responda, pero también son vulnerables ante la situación afectiva, el primer enamoramiento, todo el movimiento hormonal. Me pareciera que cada vez más temprano, no lo sé, pero pareciera que cada vez más temprano. Qué sé yo, uno a los 14, 15 años seguía jugando la pelota como si estuviese 8, pero bueno, hoy es distinto. Bueno, el tema de la coordinación y todo el freno, el arranque y todas esas cuestiones, que esto lo vamos a pasar rápido, eso queda porque quiero llegar a la parte más importante. La característica psicológica de los niños y los adolescentes con respecto a la motivación. ¿Sí? Esto vamos a pasar un poquito más rápido. ¿Sí? Si el niño no se divierte, la actividad la abandona. Volviendo al tema, ya saben, ya empiezan a elegir lo que le gusta hacer y lo que no le gusta hacer. Y ahí entran los conflictos familiares. Te apoyé desde los 4 años en el fútbol y ahora a los 12 no quiero ir más. ¡Pum! ¿Sí? Si los chicos no la pasan bien, no se divierten, ahí empieza a haber deserción, empiezan a abandonar, ¿tá? Y a veces el objetivo ya no tiene nada que ver con lo de los padres. Si están dentro de un grupo, hay mucha más afiliación, se sienten parte o no, ¿sí? Empiezan a practicar determinada destreza. Bueno, esto lo vamos a ir viendo rápido. Si es motivante, van a aprender mucho más rápido que cuando son más chiquitos. Si lo motiva, si lo lleva hacia adelante. Y está en nosotros. Está en nosotros. Yo creo que hay edades, miren, yo le voy a comentar algo en esta edad principalmente de los preadolescentes y adolescentes. En muchos libros dicen la edad más crítica, la peor edad. ¿Qué más él sabe decir esta edad de la adolescencia y la preadolescencia? La crisis. Para mí es la edad de las oportunidades. Para mí le da las oportunidades, el descubrir cosas nuevas, donde ellos salen al mundo y ven cosas distintas. Es de las oportunidades, para mí. ¿Sí? Acá vamos, esto de los retos, empieza la competición, la diversión. Fíjense en una cosa. Hace 30 años atrás, o 20 años atrás, el deportista lo motivaba a la actividad deportiva en sí. Hoy yo me encuentro con deportistas que no alcanzan solamente la parte deportiva desde la motivación. No es que no alcance, ellos van más allá. Van al gimnasio para verse lindo, para verse bien. Y eso también lo motiva. No solamente la actividad deportiva. Es un cambio, para mí un cambio muy importante. Entonces, se quieren ver lindos, se quieren ver bien y aparte la quieren pasar bien. ¿Por qué un joven abandona? Porque a un niño, yo estoy llevando, miren, el que tiene una coordinación tiene muchos momentos donde cuando vos llevas una coordinación a un club, un niño deja de jugar, un niño se va, se pelea con el entrenador, hay muchos momentos. La mayor deserción en la actividad deportiva está entre los 14 y 21 años. En todo deporte. Entonces, ¿por qué abandonan? Porque descubren otra cosa, tienen otra cosa que hacer. ¿Por qué abandonan? Porque la expectativa no era la que ellos querían, porque no es tan divertido como ellos, o no la pasan tan bien como ellos querían. Quieren hacer otro deporte que ahí no tiene tanto que ver con el abandono. Si al otro deporte lo abrazan y lo hacen con disciplina, con ganas, con intención. Pero si está en un deporte, se pasa al otro y a los 2 meses cambia y se va a otro, qué sé yo, va abandonando cierta actividad y quizá, ojalá encuentre alguna que le satisfaga. Si no, abandona el deporte.
¿eh? Entonces, yo sabiendo esta estadística, que son mundiales, la función nuestra como líderes, cuando yo arranco y abrazo un poco de alguna forma la parte educativa, que me toca trabajar en campamentos de verano, donde eran de lunes a sábado con 300 chicos y que teníamos grupos, nenes y nenas entre 8 y 12 años, 5 noches, niños de clase media baja. ¿Qué pasaba? La primera noche no dormían, algunos extrañaban, se querían ir, qué sé yo. Entonces, había un mecanismo que si el niño no quería estar, se lo llamaban los padres y se iban. ¿Por qué no querían estar mucho? Porque no se sentían cómodos, no le disfrutaban, o a veces a la noche, los más chiquitos realmente, extrañaban. Entonces competíamos entre los otros docentes a ver quién se le iba menos niños. Era una competencia. Yo llegaba el fin de semana, ya, bueno, arrancaste con 30 y te quedaron 20. No, a mí arranqué 30 y quedáramos 29. Sin querer, ¿qué desarrollamos? La capacidad de contención. Sin querer, en un juego. Y entonces yo creo que a partir de esa experiencia que yo tuve, si vos no contenés, no podés ser líder. Tenés que contenerlo. Tenés que lograr de que arrancamos 10 y que terminamos 10. ¿Se entiende? En la actividad deportiva, en los jóvenes, nosotros ya sabemos que va a pasar muchas de estas cuestiones. Pero porque van a pasar, no la tengo que dejar pasar. Porque puedo estar perdiendo, no yo, quizá el niño se esté perdiendo la oportunidad. ¿Saben cuántos niños y niñas hacen actividad deportiva y tienen 14 y 15 años y uno sabe que tiene un futuro espectacular a nivel deportivo y pierden el motivo? Y quizá porque se apoyaron en una idea familiar, quizá porque se apoyaron en la condición genética física que tienen, llegan a esa edad y vos decís, che, este es un talento fantástico, este es el mejor del mundo, y dejan, porque perdieron el motivo. No es toda nuestra responsabilidad, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar atentos, ¿está? En esa cuestión, ¿sí? Bien. Y otra de las cuestiones, también el abandono es no soportar la presión. ¿De quién? Familia, dirigente y de los padres. Fíjense en de los entrenadores. De los padres, creo que es la exigencia más difícil. Porque en un campo de juego donde están jugando los niños están más atentos a la voz de los padres que del mismo entrenador. ¿Pero por qué? Porque es normal, es natural. Estamos todo el día, o escuchamos mucho y nos escuchan mucho. Entonces, la distracción en el campo de juego, sea el deporte que sea, son los directos, los familiares directos, más que el entrenador. Pero la presión es de todo. Y responsabilidad de todo. Entrenadores que quieren ganar a costa de lo que sea, dirigentes que quieren ganar a costa de lo que sea, y familiares que se quieren salvar, a veces económicamente, o quieren ver reflejado en sus hijos la frustración de ellos. Se ve todos los fines de semana, los invito a que vayan a cualquier campo de deporte y lo van a ver. Sí, sí. Lamentablemente, si no hacen o no caen en otro deporte o en un estudio, qué sé yo, y pueden caer fácilmente en las adicciones, ¿sí? Sin duda. Aunque considero, quizá equivocadamente, en una opinión personal, que la educación más importante está en casa. ¿Sí? A pesar que entre la edad de 14, 15 y 6 años y para allá arriba, yo digo que ellos ya saben lo que está bien y está mal, y que en muchas decisiones, como a nosotros nos pasó, no pensamos en papá y mamá y decidimos nosotros en ese momento. El tema es que ojalá que siempre decidan bien, ¿no? Ojalá. Bueno, el aburrimiento, diferencias con los entrenadores, bueno, muchas cosas. Función del entrenador. Y esto es, yo sé que mucha gente o es docente y no es entrenador y todo eso, pero quiero que veamos el liderazgo de estas funciones también. Tiene función de líder, debe planificar y trabajar con objetivos,
Modelo de comportamiento. Yo no puedo exigir que lleguen temprano si yo llego tarde, no puedo exigirle que usen la camiseta del club cuando yo me pongo otra, no le puedo exigir identidad cuando yo no expreso la identidad. ¿Estamos? ¿Sí? Llevar adelante el tema de la motivación. Con respecto a esto del modelo de comportamiento, es muy difícil para el que va adelante de un grupo escapar al comportamiento personal. Por ejemplo, tomar una cerveza creo que a nadie le debe hacer mal, pero cuando lo hace un entrenador en presencia de su dirigido, en nuestro país por lo menos, no está bien visto, por ejemplo. O por ejemplo que un entrenador o entrenadora baile y le gusta cantar, no está bien visto, quita seriedad. Entonces los comportamientos de los entrenadores y los directores y los docentes están muy sujetos a las costumbres. Está muy sujeto. Y aparte el poder que tenemos nosotros, porque tenemos mucho poder de líder, ¿sí? Influenciamos mucho en el otro. ¿Está? Por eso esto del modelo de comportamiento. A mí me gusta bailar. No sé bailar bien. Pero cuando decidí ser entrenador, y le soy sincero, nunca pude ir a bailar con mi señora, por lo menos dentro del lugar donde yo vivo, por lo menos dentro de mi provincia. Y parece una pavada, pero cuando vos dirigís jóvenes y te encontrás en un lugar con jóvenes, ya te condiciona. Ah, el profe lo vi bailando. Ah, el profe. Entonces te vas sacando de algunas cuestiones que te gustarían hacer. Entonces estoy esperando siempre un casamiento para poder bailar. Pero bueno, no se casa nadie, entonces. Es importante que el entrenador prevenga el abandono, ¿sí? Bueno. Ser buen comunicador, esto ya lo hemos visto. Educar. Educar. Yo creo que nosotros tenemos ese poder de poder educar. Eso es, no dejarlas pasar. Mire, esto de que por ahí lo más común, sentarnos en el piso y que uno se acueste, ¿no es cierto? Y tiene que ver un poco con la atención en el otro, como... Entonces empezar a corregir esta cuestión. Y estamos de alguna forma educando. Estamos educando. De un ejemplo simple, ¿no? Y en lo que nos toca muchas veces a nosotros los entrenadores, que nos sentamos en el piso con grupos grandes y vemos que los niños por ahí terminan acostados. Es algo muy común. El que ha pasado por esta actividad sabe que es muy común. Una de las cuestiones y las funciones es detectar el talento deportivo, en el caso que sea la actividad deportiva. Detectarlo, que lo hay. Todos los chicos, todos los niños tienen un talento. Hablamos hace un rato, antes de con el compañero, ¿cómo es tu nombre? Ariel. Hablábamos, él me pone Ariel Gijera porque ha sido jugador profesional de fútbol, ahí me pone la chapa cada rato. Ariel, hablábamos de esto de detectar el talento. Y decimos, tenemos hijos. Nosotros los que tenemos hijos, vemos en nuestros hijos cuestiones que son distintas al otro y que son talentosas. Entonces los entrenadores, y no hablo solamente de la actividad deportiva, puede ser la cultura, la pintura, la música, lo que sea. No solamente la actividad, detectar el talentoso. Y tiene una oportunidad importantísima y tiene una posibilidad. Crear hábitos saludables. Hoy más que nunca, con lo que nos está pasando a nivel mundial, trabajar mucho con los hábitos. Mucho. Y colaborar con los padres, que es la función que más le escapamos los docentes y los entrenadores. Es muy difícil ser padre de un deportista. Es difícil ser padre y de un deportista más. Bien. Entonces el entrenador, como líder, ¿debe dirigir o debe liderar? Ambas. El dirigir tiene mucho que ver con gestionar grupos, ¿sí? Organizar, planificar, formar, controlar. Pero hay gente, o mucha gente, que dirige y no lidera. O solamente baja las responsabilidades, ¿sí?
y no es el que realmente lleva las cosas hacia adelante. Entonces, dirigir, todos dirigimos, pero no todos lideran. No todo el mundo lidera. ¿Sí? ¿Está? Y el liderazgo tiene que ver con influenciar en el otro, con llegar al otro. Tiene que ver con eso. ¿Ah? Y hay entrenadores o maestros que no llegan al otro. Dirigen y no lideran. ¿Está? Se ven reflejados en alguna situación. No sé si ustedes, pero han visto la situación esto de dirigir y liderar. Por ejemplo, muy común en la actividad deportiva de los dirigentes. Hay dirigentes que dirigen, dan órdenes, pero no lideran la actividad. No son el ejemplo, no se ponen al lado. Esa foto del tipo que muestra que hizo una actividad, que construyó un puente, ¿sí? Con la foto ahí al lado del puente y las manos limpias. ¿Se entiende? El que construyó fue el que construyó. El otro dirigió. Es así, motivación. Es fundamental para la vida, no solamente para el deporte. Tener un motivo. De levantarnos todos los días y decir, bueno, por algo me levanto. No porque el aire es gratis, como se decía antes. Tener un motivo. ¿Sí? ¿Esto le faltó? La motivación tiene que ser constante, con frecuencia, de larga duración. ¿Sí? Con intensidad, no sé si pasión, pero con intensidad. Estar concentrado, focalizando lo que uno quiere hacer, llegar, con sobreesfuerzo. Antes decía, no, ¿cómo te vas a esforzar de más? No, yo creo que tiene que ver que nosotros nos esforcemos mucho. Y si nosotros vamos a liderar un grupo, nos vamos a tener que esforzar mucho. Entender que no alcanza con hacer lo que tenemos que hacer. Siempre hay que hacer un poco más. Eso es lo que yo creo, ojo, es lo que yo creo. Esforzarse y sobreesforzarse. ¿Cuál es un ejemplo de sobreesfuerzo? ¿Qué puede ser? 10 de la noche, ya quiero estar en casa, estoy cansado, pero necesita respuesta, el otro, y tengo que estar. Eso es un sobreesfuerzo, porque quien quisiera ahora en este momento estar descansando, viendo televisión, tomando algo. Tengo que esforzar, y hay un sobreesfuerzo. Con incomodidades de poner la cara ante situaciones que vos decís, ¿por qué tengo que estar soportando esta situación? Si tiene que ver con la educación social, que lo dice la televisión, me lo enseñaron en la escuela, y hay gente que comete las mismas cosas, así no puede entender que no lo entienda. Cuando está en el ambiente. ¿Se entiende esto? Estar incómodo, ¿viste? Incómodo ante una situación, y dice, no puede ser. Otra vez lo mismo. Con sacrificio, el liderazgo. Miren, por ejemplo, el fútbol te da muchas cosas, pero te quita muchas. El deporte, o una profesión en la que sea, una persona que esté estudiando y deja de ir a un viaje de estudio o lo que sea, un cumpleaños, porque estás dejando algo por su objetivo. Tiene que ver con eso también, el sacrificio, de dejar algo. ¿Sí? Yo entiendo el sacrificio de esa forma, con mucha constancia. Disfrutar la motivación, cuando vos disfrutas el trayecto, te aseguro que se disfruta mucho más que el logro final. Disfrutar el trayecto, el día a día, el paso a paso. ¿Está? Te queda un poquito. ¿Qué nos relaciona con la motivación? El interés inicial, ¿sí? Hacer una actividad física, un juego, es gratificante para la cabeza y para el alma, ¿no? Es importante la posibilidad que da el deporte de la relación con el otro, estar con uno. Nos da la posibilidad de la competencia, porque la competencia no es mala. De por sí todo el mundo, todos los días estamos compitiendo por algo. O a veces contra nosotros mismos, ¿no? A veces. El hecho de practicar una actividad deportiva es un modelo social, un modelo a seguir. Por eso
esto de utilizar el modelo deportivo como un modelo social a seguir es fantástico. Me parece que nos podemos apoyar en muchos modelos para motivar, ¿sí? A veces, en el tema de los modelos significativos, a veces nosotros buscamos modelos externos, pero hay muchos modelos en el mismo ambiente en donde estamos, ¿eh? No solamente el modelo que el significativo, así Messi, el que quiero estar, a veces lo encontramos también en la persona más cercana que tenemos. Y esto, por último, esto tiene un poco más relación con el fútbol, jugar sin el balón, disfrutar la actividad. Yo veía esto de que Messi corría poco y la tocaba poco la pelota y que no era tan significativo. Y esto de jugar sin la pelota y con la pelota, bueno, esto es mucho más relacionado al fútbol. Yo considero que los niños tienen que estar relacionados al elemento y esto es motivacional. Eso es lo que nos motiva, principalmente. Por eso hay algunas estadísticas y algunos ejemplos que realmente no contribuyen al ejemplo. Messi es un ejemplo, ¿no? Pero hay cuestiones que no contribuyen al ejemplo. Bien. Y esto ya, destacar al jugador cercano en el club, en el colegio donde estamos, que tiene que motivar al niño. Por ejemplo, si yo logro que en una institución o en la institución hay una persona que llegó a algo, el que está acá dice, si llegó mi amigo que está en el barrio, que está en el mismo colegio, que está en el mismo club, si llego ese es mi ejemplo significativo que tengo para ver, para tocar, para sentir. Creo que todos nosotros de alguna forma cuando hemos hecho una actividad deportiva desde chico y hemos seguido a un equipo de fútbol o a algo que nos represente, veíamos en el jugador que veíamos el ídolo, que nos significaba algo a nosotros. Y no necesariamente tiene que haber sido un equipo grande. ¿Sí? Yo por ahí todavía veo algunos que significaron mucho y no llegaron a nada después deportivamente. La utilización de los modelos, utilizar el jugador famoso, ¿sí? Pero utilizar la persona que tenemos, que podemos tocar y ver, el jugador famoso aumenta el interés por las cosas que hacemos. Pero también es cierto que el que lo tenemos cerca aumenta mi confianza. Aumenta el poder imitarlo porque lo tengo, porque lo veo siempre. ¿Estamos? Sí. Muchas veces pasa siempre lo mejor en los goles. Y bueno, a mí me pasa, no en la escuela, pero en el fútbol, yo era el defensor. Y ningún chico quiere defender. Pasa en un lado, claro, nadie quiere defender. Entonces, bueno, sí, los delanteros bien, decir, cosa de que si ese ya tienen, sobra estímulos de, bueno, chivas, entonces un defensor, o sea, un arquero, porque ese sí necesita la imaginación y la motivación para poder continuar. Claro. Con respecto a los puestos está bien lo que vos decís, que es mucho más motivante, pero fíjate una cosa. En el deporte, el esfuerzo, el sacrificio, la garra, que la tienen los defensores, pueden ser imitables. ¿Entendés? Entonces, buscar del cercano lo que pueda contribuir. Bien. El interés por retos y los resultados. Respecto a otro deportista, ¿sí? Hay una motivación que compensa y el respeto a uno mismo. En esta balanza, siempre a la persona. Siempre al niño, siempre a la persona que tenemos cercana. Y aparte hay una cuestión con respecto al deportista de alto nivel, que es muchas veces inalcanzable para los niños. Y muchas veces el deportista de alto nivel se confunde en otras cuestiones. Si yo juego como Ronaldo, voy a tener el auto Ronaldo.
Voy a tener la casa y la playa y voy a tener otras cuestiones. Entonces es importante con respecto al interés y al reto que tenemos con respecto a la actividad deportiva. Hoy se mezclan mucho. El interés por un reto deportivo, una autoconfianza alta, aumenta el interés, la motivación. Y si la motivación o la confianza es baja, obviamente que hay mucha frustración. Por ejemplo, si hago una actividad deportiva muy difícil, el niño no lo puede, o la niña no lo puede hacer, ¿sí? Desmotiva. Y si el interés es muy bajo, y los sobre que lo puede hacer, los desmotiva porque lo aburre. Buscar el equilibrio de la motivación. Ya vamos terminando. Vemos cómo surgen los líderes. Y principalmente lo designa el capitán, lo designa el entrenador, lo puede designar el grupo, ¿sí? Puede ser espontáneo, se presenta, ¿sí? ¿Qué problema podemos tener? ¿Sí? El abuso del poder, cuando pasan estas cosas. Miren, en los niños y en los jóvenes, cuando nosotros designamos el rol del capitán, qué sé yo, lo más difícil que puede pasar, o lo general pasa, es el abuso del poder. En niños, Bien. Bueno, y eso obviamente que genera un rechazo al grupo. Por eso, por ahí, con los niños, que todos pasen a ser capitanes, que todos tengan la función, pero también tengan la posibilidad de elegirlo, ¿por qué no? Siempre eligen al más atorrante los niños, no sé por qué. ¿Sí? Bueno, el líder debe perseguir dos objetivos, ¿sí? Orientado a lo social y a la tarea de rendimiento, ¿no? Bien. Los capitanes, con último tema. Dos modelos a seguir. Uno que dice poco, pero hace mucho, y uno que hace mucho y muestra mucho también, ¿no? Que tiene que ver con la garra, el sacrificio, la entrega, y el otro tiene que ver con el talento. Son dos tipos de liderazgo distintos, ¿no? Distintos. Uno más tranquilo y el otro más revolucionado. Son los que son los interlocutores, los que hacen llegar al grupo lo que muchas veces el entrenador quiere, asumen responsabilidades, dan la cara, representan a los compañeros. ¿Sí? Este es un modelo hermoso a seguir. Se va a decir, este es un líder para los chicos. Pueden ayudar al análisis y al trabajo del entrenador, ayudan a los compañeros, lo apoyan, lo acompañan, lo motivan, un montón de cosas, solucionan conflictos y cositas así. Un colaborador del entrenador. Bien. Henry Ford decía, juntarnos es un comienzo, mantenernos juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Es una frase fantástica, con respecto a los grupos. ¿Por qué es necesario compensar los diferentes roles personales en un equipo? Imagínate si todos son líderes, imagínate en un grupo que haya 5 líderes. Problema. ¿Qué pasa si esos 5 son todos agitadores? Vamos a encontrar que van a agitar, pero van a trabajar poco, va a haber mucho conflicto, va a haber muchos desafíos a cumplir, se va a perder los objetivos. Y hay una cuestión cuando hay muchos líderes. Cuando hay muchos líderes, hay muchos líderes verticales dentro de un grupo. Entonces asumen el rol del líder principal y terminen delegando un montón de cosas y exigiendo más que el resto. Trabajar con muchos líderes es muy difícil, ¿no? Es complicado. ¿Qué hacemos cuando hay muchos líderes? Es todo un tema. Empezar a delegar funciones. En la actividad deportiva es difícil. ¿Está bien? Pero también hay líderes positivos, ¿no es cierto? Ya terminamos, Permite que el grupo se una, que se conozcan. Bueno. Bien. Vamos a pasar un poquito rápido acá. La parte del liderazgo positivo es fundamental el tema de los conflictos. Y yo creo que la parte más importante del liderazgo, poder solucionar los conflictos, que es lo más difícil, Lo más difícil. Y principalmente cuando hay objetivos desde la parte individual y rompe con la parte colectiva.
Bien. ¿Qué necesita un entrenador, un líder entrenador? Estudiar, demostrar, ¿sí? Y una de las cuestiones que da al liderazgo, que tiene que ver, esto es algo general, comprometido, adaptarse, modelo de ejemplo, seguro, metódico, carismático, todo esto, ¿sí? Aspecto que debe mejorar, esto es algo general, ¿no es cierto? Que salen de ciertas estadísticas, ¿eh? Y principalmente esto de ser egocéntrico, de no comunicar, de no ser colaborativo, no da la posibilidad al crecimiento, ser un poco irrespetuoso, tener exceso de responsabilidad y de autoridades, bueno. Ahí estamos terminando. El liderazgo no se trata de estar al mando, es cuidar de las personas que tenés a tu cargo. ¿Sí? Mucho, ¿no? Y el éxito, ¿sí? Que significa del latín successus, que significa avanzar y subiendo, buscando el resultado feliz. Esto de que el trayecto es mucho más importante que el objetivo final, ¿no? Perfecto. Del ámbito profesional, del ámbito académico, en el ámbito escolar y los éxitos personales. Bueno, yo con respecto al fracaso, que es una palabra muy común hoy día, fue deportista, llegó hasta tal cosa y al final terminó fracasando como deportista. Esta es la palabra constantemente del fracaso. Es un fracasado. Esto es tan común ahora. Quien pueda vivir de su profesión, quien pueda, y sin lograr grandes cosas desde su profesión, quien pueda de alguna forma abrazar y tener esa posibilidad de disfrutar de lo que hace, más allá de los resultados, creo que no es un fracasado. Pero bueno. Pero desde la Real Academia Española tiene que ver totalmente a los sucesos lastimosos, a los momentos que salen mal, a las situaciones donde uno puede llevar las cosas como uno quiere. A eso se le da un fracaso. Yo creo que dentro del liderazgo, y creo que ustedes son más que fracasos, son exitosos por lo que hacen, más si lo aman lo que hacen. Bien. Pero vamos a pasar un poquito. Fíjense en ustedes que es tan fácil decir que una persona fracasó, rotularlo. Entonces, porque hoy se mide el éxito de otra forma, ¿sí? Se mide de otra forma. Y realmente yo creo que una persona exitosa es aquella que todos los días se levantó, fue hacia el motivo que lo hace levantar y constantemente a través de ese esfuerzo, sacrificio y la dedicación, llegó al objetivo que pudo llegar, pero esa persona no puede ser nunca un fracasado. Pero hoy día se compensa. Quizá una persona hace un gran negocio, hizo un dinero terrible y es un exitoso. Pero el proceso donde tuvo que trabajar, aprender, desarrollar, no lo hizo. Entonces se confunde lo que uno tiene con lo que uno realmente se merece. Para eso el líder tiene que trabajar. Tenemos en muchos aspectos que trabajan. ¿Sí? Y por último, ¿sí? El éxito es la habilidad de ir fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y a mí me encanta lo que dice Bielsa, que es un especialista del fracaso. Estas son pequeñas frases que se las dejo. Esta está buenísima de Jordan, dice que en su carrera falló 9.000 tiros, perdió casi 300 juegos, ¿sí? Y en definitiva todo ese esfuerzo, toda esa cantidad de fracasos lo hizo lo que es un exitoso. Perfecto. Nada más, hemos terminado por hoy. Yo sé que fue muy largo, ¿no? ¿Tienen algunas preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ir terminando, vamos saludando a la gente que está del otro lado, ¿sí? Y vamos a finalizar con esto. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algo para acotar? Del otro lado.
otro lado no hay nadie. ¿Me escuchan del otro lado? Te escuchamos, profe. Excelente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Excelente, profe Ernesto, acá. La verdad que es grato escuchar estas palabras porque a uno lo motivan y empieza a valorar el trayecto que está haciendo. Eso me motiva. Valió la pena estar con usted, profe. Exactamente. Totalmente. Bueno, ha sido más complicado hoy día porque hemos querido meternos un poco en lo que es la evolución de las personas, quería meterme un poco en esto de las distintas edades, de cómo liderar en distintas edades, pero creo que lo más importante del liderazgo en esta edad tiene que ver con el conocimiento de las personas en esa edad. En mi caso, que me toca trabajar mucho con jóvenes y con niños, creo que nos falta, y digo de forma global, entender la edad de los niños para poder liderarlos y llevarlos al éxito, o en realidad a lo que uno pretende, que es seguir aprendiendo, ¿no? Me parece que en ese aspecto tenemos que trabajar mucho todavía, para también, inclusive, si conocemos más, vamos a respetar más a la persona. ¿Sí? Se me han quedado muy callados, muy cansados, me parece. Así que nada, yo tengo un montón de preguntas que ustedes han dejado en el chat otras veces y han dejado en la encuesta, y voy a tratar de abordarla de alguna forma para poder, de alguna forma, dejarle un material que realmente les sirva a ustedes. ¿Estamos? Así que nada, muchas gracias. La semana que viene es la última clase. Para los que están de forma por internet, le va a llegar en PDF, y en el caso de ustedes, le va a llegar en la condición que ustedes quieran, PDF o en mano, ¿no es cierto? Así que nada, que tengan que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por estar del otro lado. Y bueno, nos queda una sola clase y ya se olvidan de mí, ¿eh? ¿Estamos? Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Chao, profe, nos vemos. Se va a extrañar este intercambio. Chao, profe. Gracias. Gracias por todo. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Chao, profe.